Muy buenas noches, bienvenidos a Vuelta y Media, y hoy no podíamos empezar de otra forma porque la violencia de género se ceba con las mujeres y también con los menores. En 5 días, en tan solo 5 días, 4 mujeres asesinadas, 1 en coma y 2 niños heridos en tan solo 5 días. Impresionante. Con estas ya son 54 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Alarmantes estos datos, pero también alarmantes los datos que nos deja el suicidio en España, cerca de 4.000 en lo que llevamos de año, y el último caso, el más reciente, el de una joven de 21 años que se lanzaba al vacío en plena Gran Vía de Madrid. ¿Qué hay detrás de estas conductas suicidas? Pues hoy lo analizamos aquí en Vuelta y Media con nuestro psicólogo de cabecera, con Eladio Rosique. Pero tenemos mucho más en el Vuelta y Media de hoy, ¿no, Pedro? Y además tenemos que felicitar a una grande. Efectivamente, muy buenas noches. Concha Velasco, que ha cumplido esta semana 84 años. ¿Cómo lo ha celebrado? Enseguida les vamos a ampliar esta información. Hemos hablado con su hijo porque estuvimos esperándolo en la puerta de la residencia donde se ha celebrado el cumpleaños. ¿Cómo se encuentra Concha Velasco? Porque en los últimos meses se ha hablado mucho sobre cuál era la situación de Concha, cuál es su estado de salud. Pues tenemos todas las respuestas y se las vamos a resolver esta noche aquí en Vuelta y Media, porque hablamos de Concha Velasco. Comenzamos. El suicidio es un misterio que mata, y en España lo hace cada año con más fuerza. Con el mensaje finalmente libre, compartía esta imagen en su Instagram una joven. Minutos después, se quitó la vida. Saltó al vacío desde un 6º piso, tenía 21 años y sufría depresión. La chica no solo compartió la alarmante foto, sino que también incluyó un enlace a un vídeo que trataba sobre ocultar la depresión. La publicación ha desencadenado un debate urgente sobre la salud mental y la necesidad de abordar este problema de manera efectiva. Un problema que causa la muerte de más de 700.000 personas en todo el mundo cada año, y la cifra no para de crecer. En 2022 hubo 4.097 casos, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al año anterior. Se suicidan más hombres que mujeres en España, 3 de cada 4 casos. Y es la primera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes de entre 12 y 29 años. Hoy, en Vuelta y Media, el suicidio, un grave problema de salud pública. Un grave problema de salud mental. Ahí veíamos el último caso que sucedía este jueves pasado. Pues que en lo que llevamos de año son casi 4.000 los casos de suicidios en España. Eladio Rosique, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué en España está habiendo cada vez más muertes por suicidio que nunca en la historia? Bueno, es un proceso, esto va increciendo de hace ya bastante tiempo. En el 2014, en plena crisis económica, hubo un pico que se rozaron ya los 4.000 casos. Es un tema que nos está asombrando, sobre todo porque ha estado silenciado, no lo hemos querido mirar durante muchísimo tiempo. Pero esto lleva una progresión. Creo que el hecho de no haberle hecho caso a la salud mental y al sufrimiento mental, que no se entiende tan fácilmente como el sufrimiento físico, nos está explotando en la cara ahora mismo. Estamos dándonos cuenta que tenemos unas cifras realmente alarmantes. Pero los profesionales sí que estamos viendo esto hace muchísimo tiempo. El tema es que en los medios de comunicación no se ha visto por el miedo al efecto llamada, pero creo que si se trata bien puede haber un efecto de protección frente a la conducta suicida. Es importante, como decías tú, los medios de comunicación también que den esa difusión para que, bueno, claramente se vean que estos casos van en aumento y de alguna forma también aportemos nuestro granito de arena en la medida de lo posible. Hombre, claro que si tú date cuenta que ahora mismo el número de personas fallecidas por suicidio, que se sepa, porque hay muchos que no se sabe nunca si ha sido un accidente o ha sido un suicidio, es el triple ya que los accidentes de tráfico, que los fallecidos por accidentes de tráfico. Estamos hablando de una realidad especialmente dura y que si quitamos el fallecimiento por enfermedades, es el número 1 de causa de fallecimiento, el suicidio. Entonces, creo que es un tema de salud pública, es un tema que hay que hablarlo, y sobre todo, lo que está sobre la mesa es la salud mental
Pero estamos viendo esto en la punta de lo que falla en la salud mental, pero la salud mental falla todo un proceso de ayuda a las personas que llegan a un momento de drama personal y de desesperación absoluta. No tenemos profesionales de psicología en los centros de salud como debería haber, no tenemos ayudas a esa gente que está pasándolo muy mal. Y claro, luego nos extraña que haya niveles de suicidio muy elevados si no se les ha prestado ayuda ni atención en los procesos anteriores. Tenemos que aprender a valorar realmente el sufrimiento, a darnos cuenta que a veces, por ejemplo, en adolescentes, el sentimiento predominante no es la tristeza, es la irritabilidad. Y en la irritabilidad también tenemos que entender que hay sufrimiento. Entonces pensamos que como son adolescentes, pues nada, son adolescentes, ya se le pasará. Pues a lo mejor no, a lo mejor hay que prestarle atención, a lo mejor tenemos que fomentar el hablar en familia y hacer un seguimiento mayor de la gente que se le ve que no está feliz y que no está bien. Y creo que el que ahora salga el tema de la salud mental es un factor muy, muy positivo para la población. Eladio, esta chica que estábamos recordando en esta pieza informativa que han hecho nuestros compañeros, ahí estamos viendo la foto, una foto que es que lo que nos dejaba a todos con la boca abierta es que había subido antes de saltar al vacío, es decir, y decía, finalmente soy libre, 21 años, también lo ponía con ese enlace que nos llevaba directamente a un vídeo que hablaba de la depresión. Es decir, es que esto te deja impactado, bueno, siempre, cuanto menos. En un 75-80% de los casos de personas que hacen un intento de suicidio, nos están dando anteriormente pistas. dan pistas. La típica carta de toda la vida, pues a lo mejor se ha sustituido por el tema de redes sociales, porque ahora se habla y se expresa a la gente de esa forma. Pero también podemos ver en esas redes sociales pues algún indicio que nos pueda poner sobre aviso, ¿vale? Yo creo que lo que ha hecho esta chica ha sido utilizar un método actual para poner en alerta a la gente que tenía alrededor, ¿no? Creo que hay que estar pendientes de las señales de alerta. ¿Qué le podría pasar por la cabeza a esta chica para pensar que no había otra salida? Vamos a ver, lo que es importante también darse cuenta de que esto es un tema muy complejo, muy complejo. Cada persona que llega a una situación de ese tipo llega por variables diferentes y por circunstancias diferentes. Lo primero que tenemos que tener mucho respeto a la hora de evaluar que alguien lo ha hecho. Hay gente que dice, es que resulta es lo fácil, o es que son cobardes, o es que no. No, por Dios, eso nunca, nunca. Una persona que llega ahí llega al extremo, llega en una situación dramática, tremenda. Y el por qué lo hace en el último momento, nosotros lo podemos ver con gente que ha sobrevivido a un intento de suicidio. Y la gente que ha sobrevivido lo hace, pues te dice que por, sobre todo, evitar el sufrimiento tan extremo que tienen. Que fíjate que para mí el suicidio es una solución definitiva para un problema temporal, lo podríamos decir así. Creo que si se les diera otras alternativas no llegarían a pensar que la solución a su dolor y su sufrimiento es quitarse la vida. ¿Qué síntomas, sobre todo para aquellos que estemos alrededor, qué síntomas podemos identificar en esas personas que están mal para que no lleguen tampoco a ese extremo y poder ayudarles de alguna forma? Vamos, los síntomas son casi siempre de tipo emocional y de tipo comportamental. Son personas que se suelen aislar más, suelen tener un comportamiento que parece de rechazo a los demás, pero que en cierto modo es que separe esto que me bajo, ¿no? Es decir, una sensación de que prefiero estar solo. Decías antes que muchas veces se relaciona con la tristeza, pero también está esa parte de irritabilidad, ¿no? Exacto. Se suelen aislar más las personas que están considerando una opción. Son personas que en un momento dado pueden haberse visto atrapadas por una situación o desbordadas por una situación. Hablamos de que detrás de la persona que lo intenta hay muchas veces enfermedad mental, pero otras muchas veces no. Hay situaciones sencillamente de desbordamiento, de crisis económica, de pérdida de seres queridos, de problemas que a lo mejor no son patológicos, no, es una persona sufriendo, que llega al límite, ¿vale? Entonces tenemos que estar pendientes de que el comportamiento de esa persona ha variado con respecto al comportamiento que tenía habitualmente. Vemos que una persona está rara, no podemos decir, bueno, ya se le pasará, tenemos que intentar hablar con esa persona, no con miedo a que vaya a suicidarse, sino porque estamos pendientes de su estado emocional. Y eso nos puede ayudar a prevenir o a detectar con tiempo el que una persona pueda llegar a esa situación. O sea, la importancia que tiene la comunicación, Eladio. La comunicación espectacular, espectacular. Y vivimos en una sociedad de, sí, mucha comunicación, muchas redes sociales, pero la comunicación emocional profunda es cada vez más difícil de encontrar. Y sí que lo notamos en las generaciones más jóvenes, que el manejo de las emociones les cuesta muchísimo trabajo. El manejar la frustración, el manejar en un momento dado la ira, cómo gestionan esas emociones es un tema crucial, importantísimo.
Unos jóvenes, unos adolescentes que, bueno, pues es la primera causa de muerte entre esas edades, de 12 a 29 años. Es que niños de 12 años, Sí. o sea, de 12 y más pequeños. Son muy poco frecuentes, eso, por suerte, ¿vale? Son más frecuentes en una adolescencia más avanzada, porque en esa edad precisamente la gestión emocional es muy complicada. La parte de su cerebro emocional se ha desarrollado mucho, en cambio la parte del cerebro racional, que el lóbulo frontal, está en proceso de desarrollo. Entonces tiene emociones que muchas veces no se pueden controlar. Y unido a una gran impulsividad, y es una época bastante incomprendida por los adultos, es una época donde, por ejemplo, el que me dé en la espalda a mi grupo de referencia de amigos puede ser dramático, una ruptura amorosa. Son épocas en las que se vive con una intensidad tan grande que llegar a un momento así de desesperación pues es más fácil. Eladio, tenemos un plan nacional de suicidio, pero parece que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Creo que para que funcione la gente tiene que tener conciencia de que está ahí, ¿no? De que hay un teléfono para llamar, de que se tiene que hablar de eso con el médico de atención primaria incluso, que se puede llamar al 112 en caso de apuro. Es decir, hay ayudas. Ahí estamos viendo ese teléfono al que hacías tu referencia, el 024, un servicio totalmente gratuito que ofrece asesoramiento tanto a quienes pues tienen algún tipo de problemas de salud mental como para aquellos que les rodean también. Por supuesto, es que no podemos perder de vista que el suicidio es un drama para la persona que lo comete o que lo hace, sino para todo el entorno. O sea, es devastador. Es devastador para una familia cuando uno de sus miembros se ha ido de esa manera, ¿no? Totalmente. Y si eso sucede en el entorno de un centro educativo o en un centro laboral, pues es que son cientos de personas las que pueden estar afectadas, implicadas o afectadas por un problema de este tipo. Pues vamos a continuar con más temas. Me gustaría poder hacer un resumen de esta semana más positivo, pero es que no ha sido así. Ha sido una semana fatídica, totalmente en cuanto a violencia machista. Y esto ha pasado pocos días después de que decenas de manifestaciones con motivo del 25N, del Día para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, pidieran el fin, precisamente, ¿no?, que se acabara por completo esta violencia. Ahí están viendo los titulares. En solo 5 días, en lo que llevamos de semana, 4 hombres han acabado presuntamente con la vida de 3 mujeres y una niña de 5 años. Han dejado a una mujer en coma y a 2 menores heridos en crímenes que han tenido lugar, ya lo están viendo ustedes en su pantalla, en Madrid, en Valencia y Canarias. Los ministerios de Igualdad e Interior se reunirán esta semana que viene, ya lo han avisado, para revisar pues este sistema de protección porque han hecho saltar todas las alarmas. Esto realmente es que no cesa, Eladio. Y aquí nos hace preguntarnos, o sea, ¿cuál es el perfil de este tipo de individuos? Es que el último caso en Tenerife, ese hombre que decide incendiar la casa con su mujer y con su hijo, es que no simplemente estamos hablando de mujeres, estamos hablando de que sus hijos también están en medio de esto. Pues ahí Estefanía está dando la clave un poco. Creo que estamos todos aterrados y viendo totalmente desbordados por estas cifras que estamos viendo continuamente, porque nos parecen un disparate, pero creo que no estamos poniendo el énfasis donde hay que ponerlo. Yo como psicólogo, lo que te digo, es un hecho que no queremos que suceda, tenemos que ver qué pasa por la mente del agresor y qué perfiles de agresores tenemos para entender el fenómeno. Es decir, el entender al agresor no significa ser condescendiente con el agresor, en absoluto. Estamos entendiendo un fenómeno. Por ejemplo, los psicólogos no juzgamos, sino que intentamos entender por qué pasa lo que pasa y qué pasa por la mente de una persona cuando actúa de una forma determinada. ¿Y qué pasa por la mente? Pues hay varios perfiles. Primero, un comentario que seguro que no es muy políticamente correcto, pero la maldad existe. Primero, hay gente que goza haciendo daño a los demás. Eso nos cuesta trabajo entenderlo, pero si lo vemos porque también conocemos a gente que es buena por naturaleza. Tú conoces a alguien que es bueno y dices, sería incapaz de hacerle daño a nadie. En la otra punta están los que no son así. El perfil del agresor o la agresora, pero el perfil del agresor que tiene maldad existe, eso por un lado. Pero lo que nos compete a nosotros son 2 perfiles determinados. Uno, ¿puede haber algún factor psicológico detrás de todo eso?
Eso no significa justificarlo, sino intentar explicarlo y entenderlo. Hay factores psicológicos como celos patológicos, personalidades dependientes, personalidades inestables, personalidades psicopáticas, que a lo mejor no solamente son agresivos con su pareja, sino a lo mejor con la familia o con gente de su entorno, son personalidades inestables, pues eso habría que estudiarlo, habría que verlo. Es que había que estudiarlo y en profundidad este tipo de perfiles que dan para hablar largo y tendido, Eladio. El factor machista no lo olvidemos tampoco, evidentemente está ahí, pero también hay que ver otras cosas. Eso es, Eladio, con este tema tenemos para hablar largo y tendido aquí en Vuelta y Media, pero es que quiero que vean también nuestros telespectadores estos dos casos. Hoy les decía también que teníamos el foco puesto en las guarderías tanto de Madrid como de Elche, porque bueno, han detenido a 2 empleadas por presuntamente insultar y maltratar y abofetear a los niños. Rápidamente, Eladio, ¿sabes qué lleva a una persona a actuar de esta manera? Pues hablando también de perfiles, habría que ver a quién ponemos a nuestros hijos, en manos de quién los ponemos, ¿no? También hay gente que no está bien. Suponemos que la gente que se dedica a cuidar de niños es algo muy vocacional, les apetece, les gusta y son gente fiable, pero a lo mejor había que poner algún tipo de control para evaluar la capacidad que tienen las personas que cogen algo tan valioso como es la educación de unos niños pequeños o el cuidado de unos niños pequeños, ¿no? Fíjate, creo que eso creo que es algo anecdótico. Tampoco, es decir, de todas las guarderías que puede haber en España, cuando sale una cosa así nos alarma y nos asusta, pero tampoco creo que la mayoría son perfectamente, no solo legales, sino éticamente se les podía hacer un juicio muy positivo, ¿no? Porque lo hacen muy bien. Pero que salgan estas cosas nos ayuda a intentar mejorar. La guardería de Madrid, por dar un dato, claro, esto lo había grabado una empleada que estaba en prácticas y había grabado a sus otras compañeras, que efectivamente eran las que presuntamente pues golpeaban y abofeteaban a estos niños y además los increpaban diciéndoles que vuestros padres son ricos, porque allí en esa guardería precisamente pues iban los hijos de algunos futbolistas del Atleti. Bueno, en fin, ahí dejamos también estos casos que nos habían llamado bastante la atención. Eladio Rosique, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias de verdad por venir siempre a Vuelta y Media y por desentrañarnos todas estas dudas que tenemos. Encantado de venir. Bueno, y nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer con temas más amales aquí en Vuelta y Media.